El 1 de mayo siempre significa reivindicación y por tanto este año de nuevo ponemos encima de la mesa lo que son las propuestas de los sindicatos de clase para mejorar la situación de los y de las trabajadoras. Le vamos a poner encima de la mesa lo que ya pusimos antes de las elecciones y son una serie de medidas y de reivindicaciones que queremos que se vayan tomando durante estos 4 años. Pero vamos a recordar, y hoy lo vamos a decir, que hay determinadas cuestiones que tienen que ser inmediatas. Hay cuestiones que ya habíamos negociado en diciembre con el anterior gobierno, que tenían que ver con modificar los aspectos más negativos de la reforma laboral, que se pueden poner de manera inmediata. Y una última cuestión, y es un llamamiento explícito de nuevo a los trabajadores y a las trabajadoras de Aragón a que participen en las próximas elecciones del 26 de mayo. Nos gustaría que hubiera una altísima participación y que de nuevo se pudiera dar en Aragón mayorías progresistas para que el próximo gobierno de Aragón también haga unas políticas que vayan en la línea de ir contra la precariedad y la desigualdad.